¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a otra entrega de Tertulia de Sabios. Ya saben que es un espacio que ponemos en antena en esta casa porque tenemos un enorme compromiso con las personas mayores. Fíjense que esta sociedad digital que va a toda velocidad parece que aparta de forma consciente e incluso inconsciente a las personas mayores, a las que han cumplido una vida de éxito, que han superado dificultades enormes que no conocen las nuevas generaciones, y creemos que su testimonio, su palabra, sus experiencias son un ejemplo también para las nuevas generaciones. Darles voz que a veces, como decimos, está ausente en los medios de comunicación. Hoy estamos en Villar de los Barrios. Tenemos que agradecer a Nicolás de la Carrera, de la familia de la Carrera, que nos ceda este espacio. Fíjense, estamos en una bodega de una construcción que originariamente se empezó en el siglo XV. Justo a nuestro alrededor hay algunas cubas. La más antigua de vino que existe en Castilla y León, con más de 350 años, pues está en este emplazamiento. Es decir, nos habla de esa historia maravillosa de Villar de los Barrios que se convirtió en las médulas del vino entre los siglos XVI y XIX. Bueno, pues una referencia económica que generó una enorme burguesía que se desarrolló hasta la llegada de la filoxera, que echó por tierra esas vides y que provocó éxodos masivos, primero a América y después a países europeos, aunque también a otros lugares de España. Y para atestiguarnos estas circunstancias históricas que les han transmitido sus ancestros y esos cambios en los modos de vida, tenemos hoy con nosotros a María Socorro Panizo Alonso, a la que queremos agradecer que esté en la Ochevierza con nosotros. Gracias. También vamos a escuchar la historia increíble también de don Manuel Martínez Martínez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Ustedes? Y a una mujer que lleva 93 años, casi un siglo, viviendo aquí en Villar de los Barrios. Seguro que sus padres y sus abuelos atestiguan esas historias increíbles de esa enorme riqueza que desarrolló esta localidad. Hablamos de Josefa Olano Luna, a la que queremos agradecer que esté también con nosotros. Muchas gracias. Doña Josefa, comenzamos por usted. ¿Cómo recuerda Villar cuando usted era pequeña? No había prácticamente luz, las casas con lumbre, ¿cómo era? No había luz ninguna. ¿Y cómo hacían por la noche? Pues mire, ponían el candil de petróleo. Otras veces ponían velas. Y otras veces llenaban un vaso de sal, hacían una mecha, la metían dentro, la llenaban de aceite y se alumbraban con eso. No había ni radio. Cuando yo nací sí ya lo tenía el señor alcalde. ¿Y usted un señor niña, excelente. ¿Y usted de niña iba a escuchar allí, le dejaban ir? Vivíamos vecinos, pues íbamos a las noches para allí. A escuchar la radio. A escuchar la radio, sí. ¿Y a qué jugaban las niñas por aquel entonces? ¿Las niñas a qué jugaban? ¿Qué juegos teníais? ¿Qué jugábamos? Pues a la comba, hacíamos rayas y jugábamos con la piedra y al corro y... ¿Muñecas había pocas o ninguna? ¿Alguna de trapo? Ah, muñecas. Oh, yo hacía un 100. Hacías un 100. Desde bien pequeñina. Bien pequeñina, ¿no? Quedaba en el corredor. Mi madre venía para aquí, para donde esa casa, donde después estuve yo, a cuidar a mi abuela. Y yo me dejaba la cestilla trapos, hacía muñecas, unas veces le hacía las manos de palos, otras veces le hacía vestido. Sí. Y así fue mi vida de pequeñina. De pequeñita. Hablamos ahora con Manuel. Manuel nació en el 39. 49, perdón, en el año 49 nació. Manuel también es de Villar de los Barrios, en una familia con 4 hermanos. Él era el único varón, los demás eran chicas. Entonces en casa supongo que había más responsabilidad que las chicas. ¿Cómo era la cosa? No, bueno, las chicas eran mayor que yo. Normalmente yo era el Era niño, estar protegido, ¿no? Un poco, pero de aquella éramos todos iguales. Y el resto yo me acuerdo de mi infancia bastante bien. Los juegos, como se decía antes, nosotros jugábamos como chavales, manro, 3 navíos, los juegos que teníamos. Los juegos teníais, ¿no? Éramos muchos niños y niñas aquí de aquella, Sí. en total éramos casi 80, 40 y tantos en la escuela de niñas y nosotros. Y una infancia bien. ¿Te gustó la escuela? Sí. Porque había chavales que no. No, yo no es por decir, pero
la cartilla daquella se ven las notas. ¿Cómo se llamaba el maestro? El maestro primero que yo tuve, don Pedro. Don Pedro. Después tuvimos otros dos que venían, pero don Pedro era el que estaba cuando yo empecé con 6 años. Y cuando no se iba a la escuela, ¿qué había que hacer? ¿Qué mandaban los No, padres? en la escuela, bueno, si salía después, porque se empezaba a las 9 de la mañana, después se iba a comer a la 1, a las 3 empezaba, a las 5 salía, y a veces ir arriba, como dice ella, a los corrales, o a ayudar a encerrar las ovejas, o muñir, cosas de esas, o ir a la huerta con el padre. Sí, porque tuviste que andar con las ovejas, pero hasta San Cristóbal o más, cuéntanos. Ah, sí, bueno, o sea, bueno, si decimos la Mayor, Prauderas, la Corona de Murcia, había que ir a darles también donde había agua en el tiempo de verano, porque había escasez, y ocuparse de ellas, y lo más era cuando se estaba un poco lejos y las ovejas traían 2 o 3 corderos, y había que traer ovejas y corderos agarrados. O sea, que tú eres un perfecto conocedor de los montes que nos rodean. Sí, lo mismo que la señora, ella también conoce por ahí. Yo todos los nombres los puedo dar de carretilla. Aquí tenemos el bosque del año 2024 en Bueno, España, sí, y hay otros tantos. Para ¿no? nosotros el bosque siempre es el Soto. Siempre es el Soto. Es ¿no? el Soto, después ya por el Tejal, Peñacitera, la Heralómbola, Lobera. O sea, cada valle tiene su nombre. Tiene su nombre. También sabíamos todas las fuentes donde había que ir a beber y eso, porque claro. Y si se limpiaban eran los pastores los que siempre tenían, cosa que hoy en día no existe. ha venido diferentemente. Enseguida te preguntamos de nuevo, Manuel, porque vamos con María Socorro Panizo Alonso, que nació en el 48 aquí en Villar de los Barrios, una familia con 3 hermanos. Fuiste al colegio hasta los 12 años. ¿Qué recuerdas del colegio? Pues recuerdo bien, todo muy bien. Yo bajaba una escalera y subía otra. Y ya estabas en el colegio, Ya estaba en el colegio. Era en la misma casa. en la misma casa. Sí, era el mismo portal, pero eran 2 casas. Entonces yo bajaba una y subía la otra. Bien, muy bien. Siempre me gustó mucho estudiar. No he podido estudiar porque no había medios, tanta gente, ¿no? Exactamente. Y lo que decía, a los 12 años nos echaron del cole porque venía mucha gente detrás. Muchos niños detrás. Y después sí fui a la escuela de pago con el profesor, De noche. con don Eusebio, que íbamos con él, pagabas, ibas con él y estuve pues hasta que Hasta que encontraste novio, seguramente. No. ¿O fue más tarde? No, pero que le quiero decir, es que ya tampoco, aquí ya no se sabía dar más. Ya no se sabía dar más, claro. Sí. ¿Cómo era el pueblo de Pequeña? Si te preguntan ahora cómo lo recuerdas, ¿en qué ha cambiado? Las calles ¿Cómo eran? de piedra. O sea, eran de piedra, estaban sin asfaltar, no había luz, o sea, había 4 bombillas y hoy la ponían mañana, vendía brazos, la rompía, y cuando venía el cacharrero andábamos por debajo de los aleros buscando puntas para llevar al cacharrero, así nos daba una hucha, un botijito, cualquier cosa. Bien, o sea... Recuerdos bonitos, ¿no? Sí. Yo sí tengo recuerdos muy bonitos. Les decíamos que Villar de los Barrios, de hecho, además es bien de interés cultural desde hace no mucho tiempo, y eso que lo había reclamado desde hacía muchas décadas, tuvo un esplendor enorme entre el siglo XVI y el siglo XIX con el mundo del vino. En este emplazamiento que estamos, el de la familia de la Carrera, salía vino que nos han contado que eran proveedores de la corte española de Felipe III. ¡Qué esplendor! ¿Qué le contaban, por ejemplo, a usted los abuelos y los bisabuelos de aquel tiempo en el que el vino hizo a la gente, vamos a decir, millonaria? ¿Qué le contaban? En las comidas, el abuelo. Por aquí los ricos ya no estaban. Ya no estaban, ya se habían ido. Los de aquí estaban para Madrid. Y otros estarían para otros sitios. Por aquí no había de eso, no contaban. No contaban mucho. No. Pero contaban historias de que el pueblo fue muy famoso hacía tiempo. Sí, ¿Una historia como cuál? La casa donde yo viví era de un... ¿Cómo le llaman, hombre? Un abogado. De un abogado. Había la Villar de los Barrios, esta era la villa, que después fue para Ponferrada. Sí, fue pa' Pero Ponferrada. aquí hubo plaza de toros, que en la plaza esa tenían toros, porque mi tía lo
Lo vi, yo eso ya no lo vi. Ya no lo he visto. No lo vi, no, eso no. Sí, sí. Había toros Fíjate. y así. O sea Eso que sí. siempre se Y habló para de ahí aquellos era tiempos. la villa, porque saliendo por ahí para San Esteban, a la salida, ahí como estaba el Puente Bueza, El Fiolato. el Fiolato, pues estaba ahí, el Fiolato. Sí, sí. Don Manuel, tu padre sí es de aquí, tu madre creo que era de Páramo. De Añares, De sí. Añares, perdón, Sí. bueno, el municipio de Páramo. Sí. ¿Qué te contaba tu padre, qué le contaba a su padre de aquel esplendor de que Bueno, se mi hablaba? padre, que le contaba a el padre no es mucho porque mi padre con 15 años se fue a Madrid. Se fue a Madrid. Después al 39 se volvió para aquí Se ya. volvió para Y aquí. estuvo aquí definitivamente, tuvo una carnicería aquí, ella bien lo sabe que estuvo aquí. Pues trabajó en el pantano, cuando se construyó el pantano, hasta que se inauguró. Se ocupaba de la viña que tenía, pero personalmente Sí, lo que pero había. siempre hay una viña. Aquí, en las aquí familias. había viñas, cada uno tenía, normalmente siempre había, aunque fuera solamente para el consumo de casa, tenía una viña, sí. Y estuvo trabajando en el pantano, después se retiró, estuvo aquí siempre, y el resto, pues, como todos los de aquí, trabajando la huerta para tener, mientras las ovejas se encargaba de las ovejas, después ya estuvo en el pantano, después el pantano estuvo en Páramo, cuando se hizo la presa, después presa, de Páramo, claro, sí, estuvo sí, allí sí, de sí. barraconero y después ya se terminó lo que había yo. Tú te fuiste a Suiza, 57 años llevas en Suiza. Es tu domicilio principal, pero vienes siempre a tu tierra. ¿Por qué? Porque normalmente es como se dice esto antes, el pueblo, las casas estaban todas completas y habitadas, y el barrio en el Castro donde estoy yo, pues decían que iba a quedar abandonado completamente, y yo me compré la casa, dije, aquí nací, por el momento yo hago la casa. Y me gusta, me gusta porque lo siento en mí, aunque está en el extranjero. Suiza es mi segunda patria, pero mis recuerdos de niñez siempre están aquí. Y cada vez que vengo, la prueba. Si vengo 3 meses es porque me siento muy bien aquí. Y cuando uno lleva 3 meses aquí o 4, pues también le gustará. Ya está uno repartido en los 2 sitios. Esa emigración que también formó parte de tu vida, ¿verdad, Socorro? Te fuiste también a Suiza. Pero quisiste regresar. No quisiste quedarte allí, como es el caso de Manuel. Vamos a ver. De aquella no se llevaba lo de decir que, o sea, cuando no comías que te ponías anorésica. Pero yo creo que lo que yo tuve era una anorexia. Y me puse bastante, o sea, tuve una depresión muy grande. De malita. Tuve una depresión muy grande, entonces me vine para aquí. Y ya después, pues eché novio y Hiciste una vida, ¿no? nos Claro. casamos, o sea, esto fue con 18 años, con mi novio ya medio que lo conocía, y con 22 años me casé y nos fuimos por allí porque mis padres estaban allí. Oye, aquí, ¿cuál es el día de la fiesta del patrón? ¿Quién es el patrón y qué día es? El día, Santa Columba. La patrona es Santa Santa Columba. Columba, sí. Y cuando erais niños, ¿qué recordáis de ese día? ¿Había que ponerse guapos? Hombre, ¿Había claro. baile? ¿Qué se comía? El botillo. El botillo. Eso siempre es el botillo. ¿Y estrenabas ropa o intentabas? Bueno, cuando la estrenabas. pues, yo me acuerdo de esa fiesta de ver a mi padre sacar la Virgen con una gabardina, es que parece que lo estoy viendo. Yo para mí lo recuerdo, lo de estrenar ropa es más Es para el día del pa'l Cristo, Para ir a Cristo. el día 14. Se iba, Ahí se hacía y eran el año que se hacían los pantalones Sí. nuevos. y se iba al baile, claro. Hombre, y la verbena. Y a la verbena. Y al día siguiente había que trabajar. Hombre, claro. No, 2 días eran de fiesta. No, pero trabajar tenías, porque yo, por ejemplo, cuando estaba con las ovejas, se encerraban a las 10 para ir a la fiesta y el día siguiente a las 4 de la mañana había que sacarlas para volver a las 10 para ir a la misa. Pero el que tenía su labor lo hacía, pero la fiesta no se... Ese día andabas más difícil, No, y la fiesta siempre se iba, era sentir las campanas del Cristo ya hacía alegría. ¿Y quién tocaba en aquel entonces? ¿Eran orquestas? ¿Era un acordeón? Eran ¿Qué era? orquestas, sí. No, Orquesta. orquestas y buenas de Galicia que venían, sí. Y Eran después, orquestas, después hacía una verbena en el bar que había al centro del pueblo y la otra verbena aquí que había el otro bar y el resto siempre en la pradera donde se hacen ahora. Pero fijaros que el pueblo se fue abandonando en el sentido de que la gente marchaba, ¿no? Y en el año 80, llegada ya la democracia, se integró con Ponferrada, ¿no? Como un barrio de Ponferrada. ¿Qué pasaba? Que la gente no...
se iba, dejaba las casas. ¿Qué ocurría? ¿Cómo fue ese momento tan un poco triste, ¿no? Para dejar de ser un núcleo de población propio con su alcalde y tener que integrarse. ¿Qué es lo que pasó? Ya eso no lo puedo decir porque eso no... No te tocó vivirlo. Vamos ¿Qué a te ver. contaban? No hay que contar. Cuando yo me marché a Suiza y cuando después venía de vacaciones, cuando me di cuenta que el ayuntamiento se había integrado en Ponferrada, el alcalde que teníamos es lo peor que pudo hacer. Ahora ni tenemos ni alcalde ni junta vecinal. Y hasta el dinero que había en depósito lo llevaron en vez de gastarlo en el pueblo. Que antes había que ir a una partida de nacimiento, como cuando yo me marché, íbamos a salas, al ayuntamiento, teníamos todo. Josefa, usted no vivió eso, la transición en España. Bueno, usted iría a votar la democracia, ¿no? Fue la primera vez que pudo ir. ¿Fue un día especial ese o fue un día normal? Normal. Normal. Es un día no era un normal. acontecimiento porque la mujer no podía votar hasta entonces, ¿no? ¿Y qué sabíamos De nosotros? aquella no se votaba. De que no se votaba. De aquella no se votaba. Y Yo fue no perdiendo recuerdo de población joven y ir a- servicios, Josefa. Fue perdiendo población, billar y servicios. Se cerraban las carnicerías, lo Sí, que había, ¿no? había carnicería. El señor Kiko tenía bar, tenía tienda y tenía carnicería. Pero fijaros que ha dado la vuelta la cosa, ¿no? Que De si quedar no da- medio triste, ahora queda es una oscuras. joya, ¿no? Ahora queda a oscuras. Pero ahora parece que renace, ¿no? Parece que va renaciendo poco a poco, pero por ejemplo, antes no olvidemos que teníamos baile y cine y venía la compañía, yo me recordaré siempre, la compañía Ruiz venía todos los años, 8 o 9 días de teatro aquí, estaba siempre lleno. Y mi padre era portero del cine también, teníamos Desde todo. que- Teníais todo. Los de campo venían Cuando aquí. venían. Sí. Y demás pueblos. Bueno, Gracias, yo Socorro, digo- pensando, ¿qué recuerdo estabas pensando ahora mismo, de aquel tiempo? El cine, que había carnicería, que había bares. Exactamente, que había baile en el salón. O sea, nosotros éramos unos críos, pues como ahora esos, corriendo por entre las parejas y de aquella las madres se ponían en los palcos donde se sentaban para el cine, para ver cómo bailaban las hijas y todo esto. O sea, muy bonito. La niña es muy bonita, sí. Oye, de aquellas familias emblemáticas de hace siglos, de los Carralos, Carujo, de la Rocha, el González, muchos, esas ramas familiares se han extinguido, pero no en el caso de la Carrera. Fíjate, Nicolás de la Carrera, que decidió volverse para la tierra y está luchando por sacar el pueblo adelante y demostrar que tiene una importancia histórica, arquitectónica, natural. ¿Cómo veis a esta otra juventud Yo que viene? también marché, he estado 30 y casi 40 años fuera. Y ahora veis que quieren empujar Y he por sacar vuelto pa' Villa. aquí. ¿Cómo lo veis? ¿Qué piensa Manuel? Yo siempre he visto que, doy un ejemplo, por ejemplo, la migración lo que ha hecho, metamos el Puente Bueza, cuando sale el Puente Bueza, 7 o 8 de las casas que hay allí son de Villar de los Barrios. Se marcharon a Suiza y compraron terreno y en vez de las casas de aquí venir ya era estar en la ciudad. Está en la ciudad. Yo he visto el contrario. Claro. Mi pueblo era donde venía a pasar y muchas veces yo hasta les digo, cuando vais al pueblo os dirán cuántas horas echáis y tenéis 5 minutos. O sea que tienen casas y la están reformando, pero vienen para estar 15 días y ahí están aquí a 3 kilómetros, 4 Pero kilómetros. daros cuenta que en aquellos tiempos de mozos y después de ver caer el pueblo, ver que ahora vienen ministros, secretarios de Estado, oye, parece que está cogiendo Sí, cosa, ¿no? sí, pero el pueblo está Más vale. Y de los cayendo. que compran y vienen, no se ve a nadie, no los ves. No, pero bueno, el futuro parece que quiere Sí, empezar sí. a dar la vuelta, ¿o no lo ves, Josefa? Sí, sí. Sí lo ves, ¿no? Yo lo veo, sí. Lo ves, ¿no? Y sobre todo que es gente de fuera que se interesa en las casas Se del interesa, pueblo. ¿no? Solamente que tendrían que haber muchos de los que quieren vender, ver que el valor es menos de lo que quieren porque después tienen que reparar el que Tienen que viene, reparar el que hacer viene, eso. claro. Es que hay Y que yo lo empezar digo desde porque abajo. eso sí, porque hay mucha gente que se interesa, pero cuando dice tanto, pues el que viene quiere hacer la casa para poder vivir con todas las comodidades que ahora Del quiere. siglo Y XXI, eso que claro. tengo en cuenta. Y yo hablo porque es mi Por ti oficio. mismo, ¿no? Por ti mismo, claro. Oye, la juventud hay poca, en los pueblos, en la España despoblada en general hay poca. ¿Cómo veis a la juventud de este siglo comparado con las dificultades como jóvenes que tuvisteis que pasar? No ¿Cómo la como veis? Antes, no como antes. ¿Cómo ves a Porque los jóvenes antes, de hoy? antes había para aquí, para la plaza, había allá abajo otro cuadrilla para el Castro, para Santa Columba,
para Pozo Concejo, para todos los lados teníamos. Había gente, porque había así de chavales. Claro, te digo, éramos, cuando Claro. yo iba a la escuela, éramos casi 80 y tantos entre chicos y chicas. Me refiero a los chavales de hoy en un mundo Hoy digital, que están sí. todo el día con el móvil. No saben lo que es... Ahora Nosotros, por la experiencia que es la vida, No saben saben lo que es disfrutar. jugar. No saben divertirse. O sea, lo pasábamos nosotros antes en la calle, un ratito, mejor de lo que lo pasan ellos. Yo veo por mi nieta, está todo el día con el teléfono, o sea, tiene 9 años, todo el día con el teléfono en la mano, o sea, no, en vez de salir a jugar o cuando viene aquí a casa, que puede, pues La no. prueba la tenemos cuando se ve en una casa, en un salón, el padre con el móvil, la madre con el móvil, el hijo con el móvil, no hay diálogo. Que antes había un diálogo, Claro. como decía la señora Sí. Josefa antes, Claro. en las noches de invierno se iba a la casa Sí. del otro vecino, teníamos reuniones, había un contacto, una ayuda, y ahora casi ni se conocen entre ni se ellos. Éramos familia, todos de la familia. había una unión en el Antes pueblo y era todo, ¿no? mucho. Nos Era dicen como que si nos queda fuera poco una tiempo. familia. Josefa, dale un mensaje a la juventud, tú que estás hecha una moza, porque ¿quién iba a decir que tienes 93 años? Pero si ahora no hay niños. Ahora no hay niños. Ahora no hay ¿Qué le niños. podemos decir, no? En Pero a el la pueblo. juventud de hoy en día, ¿qué le dices? ¿Qué consejo le das de vida? Que sean buenos, que no se guíen de ninguno que le haga daño, que no se junten con ninguna compañía, que a veces Eso siempre sale la caro, ¿no? compañía, Siempre sale caro. la compañía es lo mejor que hay buena, la mala retirarla. Don Manuel, que fue chaval, que tuvo que estar con las ovejas, que tuvo que emigrar, pero que tiene sentido de pertenencia a su pueblo. Hombre. ¿Qué le dice a los jóvenes de hoy? Los jóvenes de hoy que valoren la familia, eso es lo primero. valoren y el la re- familia. Y el Hombre, respeto. claro. Respeto. Y que intenten tener una fluidez de amistad y no solamente vivir en la vida hoy de tecnología. La humanidad y ser humano es lo mejor que hay. Doña Socorro, Opino igual que Manuel. apúntale algo más. De lo que tú le dirías a un joven que ves de repente y solo puedes estar un minuto con él, ¿de qué consejo le darías? Pues que, vamos a ver, lo primero que sea buena persona, que respete, y sobre todo el respeto a todo el mundo, y luego después que haga, o sea, de su vida no, sus estudios y su eso, lo que quiera, no obligarla a hacer esto, lo otro o lo demás allá. Libertad, pero respeto también, ¿no? Libertad, pero respeto también. Pues muchas gracias, doña Josefa Olano Luna, gracias por estar con nosotros. Y a don Manuel Martínez, que es suizo, pero de billar hasta la médula. También, muchísimas Sí, gracias. eso sí. Y a doña Socorro Panizo Alonso, pues muchas gracias también por estar con nosotros. Y a ustedes decirles que les emplazamos en otro lugar de la comarca del Bierzo. Insistimos en agradecer a Nicolás de la Carrera la cesión de este espacio, este emblemático espacio, con más de 500 años de historia, de ese esplendor de la viticultura que ha dejado un buen aroma y que estamos seguros que a través de la juventud, del propio Nicolás y sus asociaciones y colectivos van a reflotar Siempre esta maravilla. personas. Les esperamos en la próxima tertulia de sabios. Gracias.